En este primer video voy a explicar los datos de referencia con los cuales se construye el salario y opera esta planilla, y en siguientes videos abordaré el tema de cómo cargar los datos para obtener el cálculo del salario y también las otras prestaciones de la planilla, como el tema de los descuentos y la conversión de aumento a salario neto. Bien, en la segunda hoja de este libro de Excel se llama datos de referencia, y es precisamente donde están la información de cómo se va a construir y cómo va a ir evolucionando el salario a lo largo del año. Tiene, por empezar, el valor de la asignación de clase por hora cátedra. Esta cuenta es una deducción matemática que he hecho yo, que es bastante aproximada. Como máximo puede haber una diferencia de 2 centavos a lo largo de cualquier cuenta que se haga con ella. Y también lo que es el valor del estado docente por hora cátedra. Ambos, asignación de clase y estado docente, son a diciembre del 2021, porque esta es la base de cálculo con la cual se han otorgado todos los aumentos a lo largo del año. Esta es la práctica que viene usando tanto este gobierno como el otro, y francamente no recuerdo si hacía lo mismo el gobierno de Pérez, pero sí los últimos dos gobiernos, que es importante tener presente porque aunque el número fuera el mismo que el número de la inflación, nunca hay que olvidarse que la inflación es acumulativa, es decir, cada mes cuenta lo inflacionado el mes anterior, mientras que acá no se cuenta la inflación del mes anterior, el porcentaje de aumento no abarca a lo aumentado el mes anterior, sino que siempre se toma como base de cálculo diciembre del año pasado. Bien, entre los datos de referencia, además de estos dos, que son lo básico, que constituyen el básico del salario, está la evolución del incentivo docente a lo largo del año, conforme a los acuerdos paritarios, ¿no es cierto?, hasta el de junio. La asignación de clase, su evolución hasta noviembre, conforme tanto a la paritaria como al decreto último del gobernador. El estado docente, que responde a lo mismo. El bono, he puesto bono 2021-2022 porque, bueno, nuestro sueldo de enero y febrero de este año fue contando, con un bono de 7.200, que no fue más que una actualización del bono del año pasado, que también fue por decreto, pero que se comportaba con los mismos principios. Mientras que a partir de marzo de este año, el bono ya fue por cargo, o equivalente a 18 horas cátedras, con otras características. También está la cláusula de garantía. Yo he tenido solamente en cuenta la cláusula de garantía determinada por este decreto, porque como no venía cobrando cláusula de garantía, no he podido acceder a la mecánica de cálculo de la cláusula de garantía de las personas que vinieron cobrando hasta junio. Así que la planilla esta calculará y considerará la cláusula de garantía de julio en adelante, conforme a lo que determina el último decreto. Y lo que aparece acá es en esta tabla, en realidad, es cómo se compone nuestro salario, es decir, tanto las bonificaciones, ¿no es cierto?, que se hacen siempre calculando a partir de estos dos valores, la asignación de clase y el estado docente, y también todos los que son los descuentos. Dentro de los descuentos he diferenciado los descuentos de docentes estatales con docentes de escuelas privadas, porque se calculan diferente con distintos coeficientes. Bien, dentro de las bonificaciones está la ubicación del establecimiento educativo, es decir, la zona, ¿no es cierto?, el presentismo, el ítem aula, el radio y la antigüedad docente. Acá quisiera llamar la atención a un pequeño detalle. Puede apreciarse que la asignación de clase es base de cálculo de todos estos ítems, que son las distintas bonificaciones de nuestro sueldo, mientras que el estado docente es solamente base de cálculo para dos. Esto permite explicar por qué tanto en el acuerdo paritario como en el último decreto
uno podrá ver que la asignación de clases siempre tiene como porcentaje acumulado un número menor que el Estado docente. ¿Por qué? Porque el gobierno carga las tintas y abulta el número del aumento aumentando el Estado docente y no la asignación de clases, porque es el elemento menos bonificable de nuestro básico. Entonces, de esa manera, el gobierno dibuja un número de aumento, pero que no se traduce en un aumento de la totalidad del salario o de la totalidad del salario en blanco, porque el mayor porcentaje lo pone siempre sobre el ítem menos bonificable y no sobre la asignación de clase. Esto es importante tenerlo presente porque toda pelea por aumentos tendría que haber sido la de marzo y tendrá que ser de ahora en adelante, tiene que tener un igual porcentaje de aumento tanto en la asignación de clase como en el Estado docente para que verdaderamente sea totalmente bonificable. Están acá al final el valor de la asignación por cónyuge, 50 pesos, una subestimación muy particular del matrimonio, y la asignación familiar por hijos. Al menos yo tengo 2 hijos y mi asignación es igual que el de otros compañeros que tienen uno. Yo no conozco la mecánica de los cálculos de las asignaciones, como así tampoco de algunos otros descuentos, como por los seguros. Por lo tanto, he puesto los montos fijos que yo he encontrado en mi bono, y es posible que alguien encuentre sus bonos otros montos que sean diferentes. De todas formas, en nuestro caso son montos que no representan sumas significativas ni como haber ni como descuento, como para marcar la diferencia en lo que está en juego. Después, dentro de los descuentos, bueno, el único descuento que es por igual tanto en docentes privados como en docentes estatales es el 2% extra de jubilación que pagamos los docentes, que tiene que ver con después nuestra jubilación del 82% móvil. Después de eso, todos los descuentos responden a una distinta dinámica. Tal vez no sea el caso de los seguros, el seguro mutual directo y los seguros mutuales indirectos. Pasa que yo siempre los encuentro en mis bonos de escuelas estatales y no en mi bono de escuela privada, pero tal vez esto no sea igual en las escuelas privadas, ahí esa parte se las quedo debiendo. Después, el aporte jubilatorio, por ejemplo, en las escuelas estatales es del 11%, mientras que en las escuelas privadas es del 14%. Este 3% de diferencia en las escuelas privadas de las escuelas públicas es porque ese 3% va a PAMI, porque los docentes de escuelas privadas cuando se jubilan no cuentan con la prestación de OSEP, sino con la prestación de PAMI. Por otro lado, hablando de OSEP y de las prestaciones de obra social, los aumentos de OSEP en las escuelas estatales supera el 6%, llega al 6,24%, mientras que el descuento de la obra social de las escuelas privadas es de un 3%. No obstante, este 3% es posible que docentes que tengan efectivamente la prestación y de las obras sociales privadas tengan algún otro ítem que a mí tampoco me ha parecido. Además está el hecho de que los docentes de escuelas privadas pagan un 4,5% a una caja complementaria de jubilación, que después a la hora de jubilarse tienen que hacer el trámite, ¿no es cierto?, para obtener esa jubilación complementaria, mientras que los entes estatales no hacen ese aporte a esa caja complementaria. He puesto también lo que es la afiliación, la cuota de afiliación al SUTE, ¿no es cierto?, que es el 1,5% de todos estos ítems que están acá, que no son exactamente los mismos ítems que constituyen la base de cálculo de los descuentos de la obra social ni de los descuentos de la jubilación. Y una 50ª parte de la asignación de clase que va en concepto de acción social del sindicato. Hago estas distinciones porque a la hora de hacer el cálculo salarial
Es importante especificar si se trata de un curso en una escuela estatal o en una escuela privada, porque varían los descuentos. Y estos descuentos hacen que siempre se cobre un poco menos en las escuelas privadas que en las escuelas estatales, más allá de la zona que ninguna escuela privada tiene. En el próximo video voy a explicar cómo se deben cargar los datos para poder efectivamente hacer el cálculo del salario, teniendo en cuenta todas las singularidades del caso.